Hola mis apreciados hermanos y amigos, el Señor los bendiga. Qué alegría nuevamente tenerte en este canal. Bueno, hoy voy a hacer otra reacción más, como segunda parte a la reacción que me había hecho el señor Jonathan, quien se titula a sí mismo como Pastor Jonathan en su canal Argumentos Bíblicos. Miren, el punto que voy a tocar hoy especialmente, porque son varios, pero especialmente voy a tocar el punto en el que él se explaya en Romanos 11 acerca de si ha desechado Dios a su pueblo. Así que presten mucha atención porque voy a ir haciendo comentarios a medida que él avance en sus comentarios también. Mucha atención, por favor. Mira cómo son, mira cómo son, porque es decir, no hay ninguna mención histórica ni bíblica que diga que Israel va a ser restaurada. Bueno, aquí voy a empezar haciendo una corrección tan rápido a los dichos del señor Jonathan. Yo no he dicho en ningún momento que no existe ninguna prueba bíblica de que Israel vaya a ser restaurado. Ojo, preste mucha atención. Si usted revisa el vídeo, señor Jonathan y amigo que escuchas, yo especifiqué claramente el Israel nacional, o sea, el Israel político, la nación de Israel. Porque nuestros hermanos evangélicos, en su mayoría, creen que la nación de Israel, escuchen bien, la nación política, la nación de Israel va a ser restaurada, ¿ya? Los adventistas creemos que no, porque la Biblia no nos enseña tal cosa. Así que ya ahí comenzó fallando el señor Jonathan. ¿Por qué será que él no habrá mencionado mis palabras completas? Eso me parece muy extraño. Sigamos escuchando. Pero luego tú le dices, ¿y dónde está el sábado en el Nuevo Testamento? ¿Dónde en las epístolas a la iglesia se le ordena guardar el sábado? Y ellos te dicen, no importa, no tiene que estar, se supone. Ya guardaba. Así que ¿para qué mandar algo que ya se sabe? Son el mundo del revés, el inventismo del revés, amados hermanos. Cuando la Biblia dice algo claro, dice, no hay en la Biblia. Y cuando la Biblia no lo menciona, no hay nada de eso en la Biblia, dice, no importa si no lo dice. Está implícito. Ahora, qué interesante. ¿Será verdad que la Biblia, el Nuevo Testamento, no menciona el sábado como un día de guardar para la iglesia, para el pueblo de Dios? Es cierto que en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento que diga guarden el sábado, y también es cierto, los adventistas creemos que esa orden no está, es porque ya estaba, mi apreciado. No está en el Nuevo Testamento, es porque ya estaba. Éxodo 20 del 8 al 11, yo pregunto, ¿cuál Biblia usaban los cristianos? ¿Cuál Biblia usaba Jesús? ¿Cuál Biblia usaban los apóstoles? ¿Cuál Biblia usaban la iglesia primitiva? Obviamente el Antiguo Testamento, no usaban otra Biblia, mis queridos amigos. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Romanos 15:4, que todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué estaba citando allí? Estaba citando el Antiguo Testamento. Ellos citaban la Escritura, y en esa Escritura, ¿qué decía en Éxodo 20 del 8 al 11? Acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, etcétera, etcétera. Entonces ellos conocían ya su deber de observar el sábado. Ahora, sí encontramos evidencia en el Nuevo Testamento de la observancia del Shabbat. Por ejemplo, usted puede ir, mi apreciado, al libro de los Hechos, el capítulo 13. Voy a darles solamente un ejemplo que ya antes les he dado, mis apreciados. Hechos, el capítulo 17 y el versículo 2. Allí muestra el apóstol Pablo observando el Shabbat, yendo el sábado a la sinagoga, al lugar de reunión. Jesús en San Lucas 4:16 va conforme a su costumbre, la misma palabra que usa en el mismo sentido en que usa Pablo allá, Hechos 17:2, ¿verdad? En relación a Pablo con los sábados, era su costumbre, mis apreciados, guardar el Shabbat. Cuando usted va a Mateo 24:20, Jesús hablándole a su iglesia por medio de los discípulos, porque recuerde usted que los discípulos, quienes más tarde fueron los apóstoles, fueron los que Jesús escogió para levantar su iglesia, para organizar su iglesia, mis apreciados. Y en Mateo 24:20 Jesús les dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué Jesús hace énfasis en sábado si el sábado no sería para la iglesia, ¿no? Entonces allí no está bien el señor Jonathan. Pero sigamos escuchando, a ver, porque quiero llegar pronto a Romanos capítulo 11. No me hagan reír. No me hagan reír, inventistas del séptimo día. Ay, pero bueno, vamos a la Biblia. Dice que no hay evidencias bíblicas de la restauración de Israel, mira. Entonces ya vimos que eso es falso. Yo no he dicho no hay evidencia bíblica de la restauración de Israel, porque les voy a anticipar inmediatamente, en la escritura se enseña, o se habla de Israel en uno de dos sentidos. Israel en la carne, Israel en la parte literal como nación o como refiriéndose a los descendientes
en el sentido de la sangre, ¿verdad? Y también se habla del verdadero Israel, que es el remanente que se presenta en las epístolas de Pablo y en el Antiguo Testamento es el verdadero Israel en varios contextos donde escribe nuestro querido hermano Pablo, el apóstol Pablo. Así que cuando yo dije que no hay evidencia bíblica de una restauración de Israel, yo fui claro cuando dije Israel nacional o Israel político, ¿verdad? Pero no me estoy refiriendo en el sentido del verdadero Israel, el remanente. Claro que Israel continúa. De hecho, mis apreciados amigos y hermanos, el verdadero Israel que se habla en el Nuevo Testamento en muchos pasajes se refiere a la iglesia. Es decir, la iglesia es la continuación o es la continuidad del verdadero Israel. Si yo dijera que Israel fue desechado, Israel en todo el sentido de la palabra, Israel físico, Israel espiritual, ahí ya sí habría una contradicción. Porque es que Israel continúa, mi apreciado. Israel continúa. Pero sigamos escuchando al señor Jonatán a ver qué cosas interesantes nos va a revelar. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera. Ya, con eso ya. 10º pacatazo de la tarde. Ahí está, lo que él llama el 10º pacatazo. Que Dios no ha rechazado a Israel, en ninguna manera lo ha rechazado, ¿verdad? Dios no lo ha rechazado. Pero ya vimos que nuestra creencia, mi creencia, no es que Dios ha rechazado al verdadero Israel. Dios no lo ha rechazado, mi apreciado. Por lo tanto, Pablo podía decir, no lo ha rechazado porque yo soy israelita. Yo soy israelita. Obviamente, vamos a seguir la lectura. Con esto ya se acaba, pero tenemos todo el capítulo completo, por si acaso. ¿Ah? No lo ha desechado, pero él dice, no hay evidencia bíblica, Dios no va a restaurar al pueblo, ese pueblo ha sido desechado según la teología inventista del 7º día. Pero miren qué interesante, él cita ese primer versículo como si fuera una evidencia de una restauración futura del Israel nacional, mas el versículo no está diciendo tal cosa. Ojo, mi apreciado amigo y hermano, abra bien los ojos cuando alguien le cita la escritura. Y fíjese si en verdad está diciendo lo que la persona argumenta. Note lo que dice Pablo en el versículo 1, capítulo 11, versículo 1 de Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo pregunto, ¿dónde dice allí que Dios va a restaurar a la nación de Israel? No lo dice, ¿verdad? Claro que no lo dice, mi apreciado. Entonces, esta es una argucia, esta es una pretensión del señor Jonatán. Pero voy a seguir escuchando para ver si finalmente él va a dar la evidencia bíblica de que la nación literal de Israel, el Israel político o nacional, va a ser restaurado. Escuchemos. Porque ellos abrazan la teología del reemplazo de la Iglesia Católica. Luego dice, tú porque te congregas en domingo eres católico. No, pero yo he tomado fotos, yo he tomado videos de varias iglesias adventistas que abren en domingo también. O sea, por eso son deshonestos. Son deshonestos, hacen sus cultos en domingo. Luego están diciendo que por hacer culto en domingo nosotros somos católicos romanos, somos paganos y somos imagínate. Una vez. Ahí está otro grave error del señor Jonatán. Y con esto él demuestra que tiene graves prejuicios en su mente hacia la teología adventista del séptimo día, incluso hacia los propios adventistas del séptimo día, hacia nuestras personas. Los adventistas nunca afirmamos que por hacer culto los domingos ya los convierte en católicos romanos. Y nosotros no decimos que ellos sean católicos romanos. Lo que decimos es que al guardar el domingo, al reemplazar el sábado de Dios por un día diferente, en este caso por el domingo, están siguiendo una filosofía católica romana. Y no estamos mintiendo en ese caso, porque es la Iglesia Católica, fue la Iglesia Católica, o es históricamente ha sido la institución religiosa que ha promovido fuertemente la observancia del domingo, mis apreciados. Más allá que existan iglesias evangélicas, pocas o muchas, que no guardan ese día o que no lo ven como un día de observar. Pero el hecho de que hayan abandonado el Shabbat bíblico ya muestra una contaminación o una influencia católico-romana en su mentalidad y en su práctica. Eso es lo que nosotros decimos. Obviamente los adventistas también podemos reunirnos a hacer culto domingo, sobre todo domingo en la noche, pero no porque estemos celebrando la resurrección de Jesús o porque creamos que ese día reemplazó el Shabbat o porque hayamos abandonado el sábado. El problema no es que ustedes se reúnan en ese día, mi apreciado. El problema es por qué históricamente lo han hecho las iglesias evangélicas. Más allá, repito, de que hayan otras que no lo hagan.
Pero el hecho de que hayan abandonado el día del Señor por un día espurio ya indica, mis apreciados, qué tradición están siguiendo, que por cierto no es la Escritura. Un día voy a ir en domingo, porque yo siempre paso por ahí, por varias iglesias adventistas, camino a la obra el día domingo muy temprano en la mañana y los veo haciendo cultos en domingo. Me voy a bajar, voy a hacer un en vivo en ese momento. Acá están los paganos, los católicos romanos haciendo culto en domingo. Bueno, Me interesaría que haga algo. Ya eso está contestado, ¿no? Él se ríe, pero su argumentación no es verídica, mi apreciado. Su argumentación no es verdadera, porque usted no va a encontrar, repito, en los dichos, en las doctrinas, en las creencias adventistas, que nosotros pensemos así de los evangélicos. Lo que nosotros decimos es, abandonaron el Shabbat por influencia católica, guardan el domingo por influencia católica. No criticamos el hecho de que hagan culto, simplemente que hagan culto en ese día. Así que eso queda bien claro. ¿Cómo eso? No, terrible. Pero ellos nos acusan de eso. Cuando ellos son los que tienen la teología del catolicismo, la teología más digamos así, relevante para el catolicismo. Vaya, esto me llama mucho la atención. ¿Cuál será esa teología, esa parte de la teología católica romana que tenemos los adventistas? Vamos a ver, ¿saben por qué me sorprende, me llama la atención? Porque no somos nosotros los que reemplazamos el sábado por el domingo. No somos nosotros los que creemos en la inmortalidad del alma. No somos nosotros los que creemos, como creen los evangélicos, sobre el anticristo. No somos nosotros los que ya nos señalamos al Papa, al papado, como el anticristo de las profecías bíblicas de Tesalonicenses, de Apocalipsis, de Daniel 7. No somos nosotros. No somos nosotros los que hacemos una dicotomía entre la ley y la gracia. Mira qué interesante. Vamos a escuchar a qué se refiere el señor Jonatán. Es la teología de reemplazo. Y ellos tienen la teología de reemplazo del catolicismo romano. Imagínate. Y Pablo lo refuta totalmente. Ya. Él dice, ellos tienen la teología del reemplazo. Con esto él quiere decir que nosotros creemos, ¿verdad? Aunque él ahí no lo explica, pero con esto él quiere decir que nosotros creemos, los adventistas, que la iglesia reemplaza a Israel. Pero miren, ¿de dónde sacó el señor Jonatán tal pensamiento? Señores, los adventistas creemos que la iglesia es el Israel, es el verdadero Israel de Dios, el Israel espiritual. Nosotros no creemos que la iglesia reemplazó a Israel. Nosotros creemos que la iglesia es la continuidad de Israel. Porque ¿de dónde formó Jesús a la iglesia? ¿No fue acaso de Israel? ¿De dónde escogió los 12 discípulos y más tarde apóstoles? ¿No fue de la nación de Israel, señores? ¿No fue de Israel? Claro que fue de Israel. ¿Y acaso Jesús le enseñó otra religión, una religión diferente a la que ya traía Israel? No, claro que no. Cuando usted va a las enseñanzas bíblicas neotestamentarias que enseña la iglesia, usted va a notar que es la misma teología del Antiguo Testamento. La iglesia en el Nuevo Testamento sigue guardando la ley. La iglesia en el Nuevo Testamento sigue observando el Shabbat. Mire los escritos del apóstol Pablo y de todos los apóstoles. Lea el libro de los Hechos. Los apóstoles siguen guardando el Shabbat, siguen guardando la ley, señores. En el Nuevo Testamento, a diferencia de las iglesias evangélicas, incluyendo la iglesia del señor Jonatán, la iglesia del Nuevo Testamento enseña la existencia de un santuario celestial donde entró Jesús como ministro de ese nuevo pacto. Un santuario celestial que está en el cielo, que no representa el mismo cielo, sino un lugar en el cielo, una construcción en el cielo, que formó el mismo Señor, dice Hebreos. Esto no lo enseñan, por cierto, las iglesias evangélicas, ni la iglesia católica. Porque obviamente ellos están moldeados en su teología por la influencia griega, señores, que crea una dicotomía entre lo físico y lo espiritual. Mira qué interesante. Nosotros no tenemos ese tipo de teología, señor Jonatán. El Nuevo Testamento en sus enseñanzas es muy diferente en muchos aspectos a lo que enseñan las iglesias evangélicas. Entonces, vamos a seguir escuchando, que eso está muy interesante. Ahora él va a citar aquí Romanos capítulo 11, lo va a seguir leyendo y vamos a escuchar atentamente. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Por qué? Mira. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham,
de la tribu de Benjamín. Por algo Pablo pues todavía seguía guardando algunas ordenanzas de la ley, pero que te muestre invencidas de qué tribu es, que te muestre. Pablo sí podía sacar su credencial y decir, no, Dios no ha desechado a su pueblo. Y dice ahí, 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Ahí está, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y todo esto. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente ungido por gracia. Muy bien. Hay un ¡Wow! ¡Qué interesante! Aquí se llegó a un punto interesante que realmente contradice la doctrina del señor Jonatán. Pero primero déjenme comentarles, mis apreciados, que como adventista yo no niego que Pablo era israelita y como adventista yo no digo que Dios rechazó a la nación de Israel, como bien lo dejé claro hace un momento. Lo que yo estoy desechando, lo que yo estoy rechazando, perdón, es la idea de una restauración futura de la nación de Israel como nación política, ¿verdad? Como nación física. Eso sí rechazo yo. Mas yo no enseño ni creo en ninguna manera que Dios rechazó a todos los israelitas o a los israelitas como individuos, porque yo creo de hecho que ellos pueden ser salvos cuando invocan el nombre del Señor. Eso es lo que el señor Jonatán, usted, señor Jonatán, no ha entendido. Yo le aconsejo, señor Jonatán, con todo amor, con todo cariño, que acuda y lea, revise un poquito la teología adventista, compárela con la escritura. No lo compare con su teología dispensacionalista, porque va a haber grandes diferencias, ¿verdad? Pero compárela con la teología bíblica y va a haber similitud, señor Jonatán. Entonces, aquí hay un texto que lo contradice, que contradice de manera terrible, tremenda al señor Jonatán. Mira lo que dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Vamos a ver qué es lo que él comenta, porque me muero de la curiosidad. remanente que Dios conserva, pero ¿para qué? ¿Para qué conserva este remanente Dios? Vamos a ver más adelante. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado ahora, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, todo esto, muy bien. Pero esto es desecharlo por completo, decir que no habrá restauración para ellos, no, porque ahí mismo sigue diciendo Pablo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Qué dice otra vez? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más dice su plena restauración. No hay evidencia de que va a ser restaurado Israel. Oh, miren qué interesante. Entonces, él cree que encontró la evidencia de que el Israel nacional va a ser restaurado. Pero vamos a regresar un poquito porque él brincó muy rápido, él pasó muy rápido el versículo 5. Vamos al versículo 5, vayan, abran la Biblia en Romanos capítulo 11, aquí tengo la Biblia en físico, y el versículo 5, pero les voy a mostrar de acá también mejor, de la aplicación. Vamos un momentito a la aplicación y vamos a abrir Romanos el capítulo 11 y el versículo 5. Romanos 11:5. Note usted lo que dice allí. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo verdadero en lo que Pablo se centra, señores? Y en lo cual Pablo, y gracias a lo cual Pablo puede decir, Dios no ha fallado a su palabra. Dios sigue con Israel. Israel no ha sido desechado. ¿De qué se agarra él? Del remanente escogido por gracia. O sea que Pablo tiene en la mente dos tipos de Israel. El Israel político o nacional y el Israel escogido por gracia. Es decir, lo que él llama el remanente escogido por gracia. Por eso él más arribita ha citado, Señor, las palabras de Elías. Note lo que dice aquí el versículo 3. Señor, a tus profetas han dado muerte, dice Elías, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Miren que este es el remanente, aquellos que no habían doblado la rodilla ante Baal.
Y ahí es donde dice Pablo en el versículo 5. Así también, aún en este tiempo, o sea, así como sucedió en el tiempo de Elías, dice él, así también en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Si noten, si notan ustedes qué es lo que Dios está guiando, está guiando a su verdadero Israel, al remanente que ha sido escogido, señores, por gracia. ¿Y qué sucedió con los demás? Los demás fueron endurecidos. Ahora regresemos a lo que dice aquí el señor Jonathan. Vamos a regresar un poquito, vamos para atrás un poquito. Y su defección, la riqueza, que no habrá destrucción para ellos, no, porque ahí mismo sigue diciendo Pablo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Qué dice otra vez? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más dice su plena restauración. No hay evidencia de que va a ser restaurado Israel en el futuro. Sí, como no. ¿Cuánto más será su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo... Ahora, antes de que continúe el señor Jonathan, que pasa muy rápido, ¿verdad? Pero vamos a detenerlo aquí, afortunadamente. Entonces, está diciendo el versículo 12 que la nación literal, física o política de Israel será restaurada. Nota lo que dice el versículo 12. Y si el versículo 12, y si su transgresión, es decir, la de aquellos israelitas, y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿por qué la riqueza del mundo? Porque Dios tomó como ocasión que los israelitas cayeran, tomó como ocasión extender la salvación a las otras naciones, a los gentiles. Por eso habla de la riqueza del mundo, ¿verdad? Y su defección, la riqueza de los gentiles, está repitiendo, cuanto más su plena restauración. Pero restauración de una nación política, de una nación física, con sus fronteras, sus instituciones. ¿Será eso? Ahora, otra pregunta interesante aquí para hacerse. Eso lo vamos a ir contestando a medida que se avanza en el vídeo. Pero hay otra pregunta interesante, señores. ¿Será que esta es una promesa incondicional? La restauración. ¿Será que la nación de Israel cayó, verdad? Tropezó y cayó. Ahora, ¿será que Dios le había hecho una promesa de que aunque cayera y aunque fuera incrédula y se portaran como se portaran, ellos de todas maneras iban a ser restaurados como nación? Claro que no, mi apreciado. Repito, las promesas de Dios son condicionales, cosa que parece ser que no acepta el señor Jonathan. Mire, por ejemplo, el capítulo 11 y el versículo 23, lo que dice. Y aún ellos, si no permanecieren, miren, si no permanecieren, ese sí indica condicionalidad. Vamos acá a la aplicación. Yo quiero que usted también vea el texto junto conmigo. ¿Ya? El capítulo 11 y el versículo 23. Mire lo que dice. Y aún ellos, sí, note ahí, ¿verdad? Versículo 23, ese sí, si no permanecieren, se me va aquí, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es decir, si ellos salen de su incredulidad, aceptan al Mesías por la fe, Dios tiene el suficiente poder para reinjertarlo, es decir, para restablecerlos, no como nación política, sino como parte del verdadero Israel, señores. Como parte del verdadero Israel. La Biblia en el Nuevo Testamento no promete en ningún lugar, mis amigos y hermanos, una restauración política de Israel. Eso lo creen nuestros hermanos evangélicos, pero no es así, no es bíblico. El hecho de que ellos lo crean y lo enseñen no significa que es bíblico. Sigamos escuchando al señor Jonathan, que está muy interesante. Soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Pero mira, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¡Wow!
Entonces, aquí te explica de que nosotros recibimos bendición espiritual en ellos, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice después. Leería todo el capítulo, pero por causa del tiempo no se puede. Pero vamos a ver la conclusión de lo que dice el apóstol Pablo. Entonces miren que hasta ahora él no ha demostrado dónde enseña la Escritura una restauración política o nacional de Israel. No lo enseña. En cambio, el texto en su sentido natural está hablando de que aquellos que están en la incredulidad podrían ser restaurados, según el versículo 23, si ellos salen de su incredulidad. Incluso él acabó de leer ahorita, si es que pudiera hacer salvos algunos de ellos, dice el apóstol Pablo. Tengamos mucho cuidado, mi apreciado, cuando leemos la Escritura. No sea que la estemos leyendo con anteojos filosóficos humanos, plenamente humanos. Pero vamos a ver qué va a leer aquí el señor Jonatán. Que no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Para qué? Para que no seáis arrogantes. Porque invencías es arrogante. Entonces, aquí miren algo interesante, aunque no debiera comentar esto y no me voy a espaciar mucho aquí, ¿verdad? Ustedes pueden notar que el señor Jonatán continuamente está insultando, ¿verdad? Ustedes pueden ver todo el vídeo y él insulta continuamente poniendo sobrenombres, poniendo apodos, ¿verdad? Calificándome con palabras negativas. Yo personalmente les digo esto a ustedes, mis apreciados. No hagan eso. Porque la Escritura dice, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. De toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mantengamos el respeto, actuemos como cristianos. Señor Jonatán, demuestre su cristianismo, demuestre que usted estudia la palabra de Dios, demuestre que usted ha sido santificado por ella. Ya, solamente eso, vamos a escuchar. Los adventistas son arrogantes, inventiste el séptimo día arrogante. Pablo dice, yo quiero que, por favor, no ignoréis esto para que no seáis arrogantes como los inventistas en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué quieres que sepamos, Pablo? Dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento, ¿qué dice? ¿En parte o total? Endurecimiento en parte o total. En parte, no total. Pacatazo bíblico, 11 pacatazos. Ahí está el paquetazo número 11 que llama el señor Jonatán. ¿Quién ha negado que Israel se endureció en parte? La teología adventista no dice que Israel todo se endureció, porque sería contradictorio, pues Pablo no estaba endurecido. Y los demás apóstoles no estaban endurecidos. Y todos aquellos que aceptaron al Mesías no estaban endurecidos. Pero sí la mayor parte, se podría decir, se endureció, ¿verdad? Rechazaron al Mesías, se fueron tras filosofías, se fueron tras la ley, pero no por fe, dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos, ¿verdad? En ese mismo contexto, en los capítulos anteriores, habla de que ellos fueron tras la ley no por fe. Entonces, nadie aquí está diciendo, el adventismo no está diciendo que Israel todo se endureció. Lo que estamos diciendo es la nación de Israel rechazó al Mesías. Pero Jesús sacó su remanente. Así que el Israel continúa, el verdadero Israel continúa. Dentro de un momento les voy a mostrar quién es el Israel de manera bíblica, el verdadero Israel, el Israel que será salvo. 11 pacatazos. Que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, no total, hasta que, no para siempre, sino hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que se haya cumplido el tiempo señalado para los gentiles, conforme a la profecía del profeta Daniel. Muy bien, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego, ¿qué dice? Pongan atención ahí, y luego todo Israel será salvo, todo Israel será salvo en su restauración. Muy bien, pacatazo bíblico. Muy bien, aquí tenemos otra cosa interesante. Muchas gracias, señor Jonatán, por hacer este programa, por hacer este contenido, porque esto me da una oportunidad de compartir lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Esto me da la oportunidad. Entonces miren que el señor Jonatán cita aquí el versículo 26 de Romanos 11, donde dice, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel. Ahora, la pregunta que usted debe hacerse, mi apreciado que escuchas, es esta. ¿Quién es Israel allí que será salvo? ¿Quién será ese todo Israel? Esa palabra todo, ¿qué incluye allí? ¿Será que se refiere a toda la nación física, literal, política
de el pueblo de Israel? ¿O será que está hablando del verdadero Israel? De otro tipo de Israel que tiene el apóstol Pablo en mente. Yo creo en esto último que le acabo de decir, mi apreciado. Este versículo no es evidencia de una nación política, física, siendo restaurada. Esa teología lamentablemente la defiende el señor Jonatán y muchas iglesias evangélicas. Pero no es la teología del apóstol Pablo, señores. Vamos a la teología de Pablo. Vamos, les voy a citar la escritura. Vamos a aquí Romanos, el capítulo 10. Vamos a Romanos, el capítulo 10. ¿Quién será ese todo Israel que será salvo? Note Romanos 10, el versículo 9. Romanos 10, 9, déjeme se lo ubico. Note lo que dice, ¿no? Y usted se va a dar cuenta quién es ese todo Israel que será salvo. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, cosa que no hizo todo Israel nacional, ¿verdad? Entonces serás salvo. Note lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese todo Israel que será salvo es todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Mire qué interesante. Les voy a mostrar otro texto. Note el versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué pasará? Será salvo, señores. Todo Israel será salvo. ¿Quién es ese todo Israel? Todo el que invocar el nombre del Señor. Todo el que crea que Dios le levantó de los muertos a Jesús. Ese será salvo. Miren qué interesante. Entonces, ¿dónde queda la teología que intenta defender aquí el señor Jonatán? ¿Saben ustedes que en el pensamiento de Pablo, como ya les dije hace un momento, existe un Israel en cuanto a la carne y un Israel que es en cuanto al espíritu? Permítame y les muestro una distinción que hace Pablo aquí. Vamos a Romanos, el capítulo 9, los primeros versículos. Note lo que dice Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado por Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas. ¿Israelitas qué? Según la carne, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y note el versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Mira qué interesante. Pablo tiene en la mente a un Israel que es según la carne, ¿verdad? A un Israel, claro, que es descendiente de Abraham según la carne, pero también tiene en la mente al verdadero Israel que es según la promesa. Y ustedes han leído cuando el apóstol Pablo dice que los que son hijos de Abraham, estos son los que son hijos de los que creen, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, porque son hijos según la promesa, según la palabra de Dios, Señor, según lo que Dios le prometió al creyente Abraham. El que se une a la fe de Abraham es hijo de Abraham, señores. Y los judíos estaban equivocados al pensar que porque ellos descendían literalmente de Abraham, entonces ya eso les daba a ellos el estatus de ser escogidos por Dios para salvación. Pero vamos a regresar para no hacer aquí algo que no es, ¿verdad? 12 pacatazos bíblicos, hermanos, en esta tarde. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, encima te lo dice con el Antiguo Testamento, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Ahí está el pacto, cuando yo quite sus pecados. Pacatazo bíblico. Este será mi pacto. Ahí está el pacto para el... Bueno, yo le pregunto, ¿de qué se ríe el señor Jonatán aquí? ¿Acaso encontró alguna evidencia a su favor? Dice aquí que Israel nacional será restaurado. Dice, y este será mi pacto con ellos. Pero ¿en dónde dice, ese será mi pacto solo con los judíos?
con la nación judía que va a ser restaurada o algo así, ¿no? No entiendo qué creen que encontró aquí en ese texto. ¿Qué encontró usted, señor Jonathan, aquí? Usted habla de pacatazos, pacatazos, pacatazos. Y bueno, obviamente usted se copió ese dicho de alguien muy famoso por allí, ¿verdad? Pero sería más interesante si usted se apega a la escritura y cita la Biblia, como aparece en la escritura. Cita la Biblia correctamente, porque recuerden, mis apreciados, hasta el mismo Satanás cita la escritura. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? La cita fuera de contexto. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo con Jesús en el desierto? En Mateo 4 y en Lucas 4. Citaba la Biblia, usted iba, claro, ahí está el versículo que él cita. Pero estaba descontextualizado totalmente. Señores, el señor Jonathan cita versículos, pero los arranca de su marco contextual y los pone en otro marco, en el marco dispensacionalista. Hasta ahora he esperado por la evidencia de que la nación de Israel va a ser restaurada, pero lamentablemente no nos la da. Futuro todavía no se ha establecido, pero cuando el Señor venga a restaurarlos, dice, apartará la impiedad de Jacob, muy bien, y este será mi pacto cuando yo quite sus pecados. Ahí está. ¿Qué más, amados hermanos? Qué tremendo pacatazos ¿Cuál que le da pacatazo? la Biblia. ¿Cuál pacatazo? ¿Dónde está el pacatazo? No está por ningún lado. Entonces usted mismo es el que se está destruyendo, porque lo que argumenta Pablo va en contra suya. Pablo habla de que no todo el que desciende de Abraham es verdadero israelita. Ahora sí, vamos un momentito. Vamos a tener aquí también una lectura, un ratito, con Romanos, el capítulo 9. ¿Verdad? Ya leímos los primeros versículos. Note lo que dice Pablo en el versículo 6, Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Miren qué interesante. Esto es un golpe duro para la teología dispensacionalista. ¿Y por qué, señores? Porque Pablo aquí está demostrando un remanente. Él no está defendiendo una nación política. Note que él dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea que Pablo no está defendiendo un linaje en cuanto a la carne, sino al linaje espiritual, porque él mismo dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y es por eso que Pablo dice, por eso Dios no ha rechazado a Israel, porque yo les estoy hablando del verdadero Israel, de los que son hijos de Abraham. Esa fue la descendencia que Dios prometió en el pacto con Abraham. Dios no estaba pensando en una nación literal, aunque la incluía, ¿verdad? Pero como esa nación no se ajustó al pacto que Dios había hecho, esta nación, por lo tanto, queda fuera del pacto. Pero quedan incluidos el verdadero Israel, los verdaderos israelitas, los que siguen a Abraham por la fe, los que siguen la fe de Abraham. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: para este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Miren qué interesante. Y él demuestra en los siguientes versículos que no hay injusticia en Dios. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a ir a aquellos textos que sí demuestran lo que la Escritura está diciendo en contra de la teología del señor Jonathan. Miren lo que dice aquí el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, es decir, el Israel nacional, en este versículo, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Quién no la alcanzó? El Israel nacional, señores. Aquí no está hablando obviamente el Israel por la fe, del verdadero Israel, del remanente, porque ese sí es hijo según la promesa, porque tiene la fe de Abraham. El contexto así lo indica. ¿Y por qué ellos no la alcanzaron, los israelitas, la nación de Israel? Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado, sino que será ¿qué? Será salvo, ¿verdad?
Entonces, la nación de Israel como institución política tropezó y cayó. Pero de ellos es que Pablo dice en el capítulo 12, en el capítulo 11 y el versículo 23, que si ellos salen de su incredulidad, si no permanecen en ella, serán injertados, porque Dios es poderoso para volverla a injertar. Note que Israel fue cortado, señores. La nación de Israel fue cortada. Los israelitas incrédulos, que fueron la mayoría, fueron cortados. No todos fueron cortados. Y fueron, digámoslo así, su lugar lo ocupó aquellos gentiles de la fe de Abraham. Por lo tanto, ellos hacen parte del mismo tronco. Ellos también son israelitas, por lógica, ¿verdad? Por lógica, palabra que muchas veces rechaza el señor Jonatán, pero que él también utiliza la lógica. Ahora, sigamos leyendo aquí el capítulo 10 y el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y aquí viene el versículo que malinterpretan nuestros hermanos evangélicos en su mayoría. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. O sea, lo que Pablo quiere decir aquí es, nótese que en los versículos anteriores Pablo ha dicho que ellos fueron tras la ley, pero no por fe, sino por obras. Ellos no entendieron que el fin de la ley era Cristo, es decir, ellos no entendieron que la ley tenía como finalidad señalarles a Cristo, el que justifica por la fe. Y ellos fueron, en vez de ir por fe, ellos fueron por obras. Ellos trataron de justificarse por las obras de la ley, señores, y perdieron de vista al dador de la ley. Por eso dice aquí Pablo que Cristo es el fin de la ley, es decir, Cristo es el objetivo de la ley. ¿Era quién? Cristo. Por eso ustedes pueden, cuando ustedes estudian realmente el Antiguo Testamento, ustedes van a ver a Cristo predicado en el Antiguo Testamento. El santuario terrenal señalaba a Jesús. Los corderos, los sacrificios señalaban a Jesús. Cada cosa del santuario celestial estaba señalando a Jesús y su ministerio. Y esto no lo va a enseñar el señor Jonatán, por supuesto que no. Porque esto no concordaría con la teología dispensacionalista que él defiende. Entonces, miren qué interesante. Porque, en versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No solamente los judíos confiesan para salvación, sino todo el que es de la fe de Abraham. Pues la Escritura dice, versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Todo Israel será salvo. Qué interesante, ¿verdad? Recuerde lo que dice el capítulo 2, el capítulo 11. Luego, todo Israel será salvo. ¿Cuál es ese todo Israel? Todo el que invocar el nombre del Señor. Ahora nota el versículo 13 del capítulo 10. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Obviamente Israel no cumplió con esa misión. No la cumplió, mis queridos amigos y hermanos. Así que, lamentablemente, el señor Jonatán, en este nuevo intento, fracasó. ¿Por qué, mis apreciados? Porque no se puede defender con éxito el error. Y entre más el señor Jonatán trate de ridiculizar la teología adventista, y entre más trate de ridiculizar a los adventistas del séptimo día, está ocasionando más oportunidad para que la luz de la verdad pueda brillar. Digo la luz de la verdad bíblica que enseñamos, obviamente los adventistas estamos siguiendo, y no creemos que somos los únicos salvos, como algunos piensan por allí. Pero si usted abre su mente y su corazón y mira la literatura adventista, nuestras creencias, nuestras doctrinas, usted va a ver que somos un pueblo inclusivo. Creemos que Dios tiene ovejas en todos los lugares, fuera de nuestra iglesia. Es más, creemos que la mayoría de verdaderos seguidores de Jesús están en las iglesias no adventistas, señores. Pero esto, claro, esto no se lo va a decir el señor Jonatán. Pero a mí me alegra que él saque esos contenidos porque crea ocasión para predicar la verdad y sacar a la luz el error. Solita le da la Biblia. Hay plena restauración para Israel. Y mira, con esto ya
lo fulminamos. Vamos a ver. Así que, en cuanto al Evangelio, hoy son enemigos por causa de vosotros, sí. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, o sea, los patriarcas hebreos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pacatazo bíblico, amado. Wow, pacatazo bíblico. ¿Dónde está, en esos dos versículos, dónde está una frase o el mensaje de Pablo que diga, el Israel, mis compatriotas, el Israel nacional, va a ser restaurado? Vamos a leer de nuevo, así como él leyó. Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos, ¿quiénes? Aquellos que se endurecieron, ¿verdad? Por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa esto, mi apreciado? Pablo no está diciendo, es que la nación de Israel va a ser restaurada plenamente un día. Lo que le está diciendo es que Dios continúa en pie con su llamamiento a que ellos sean parte íntegra de su pueblo, de sus escogidos. Dios no anuló el llamamiento para ellos por el hecho que ellos hayan caído, no, Dios sigue llamándolos. Pero si ellos no responden al llamado, ellos no van a ser restaurados a su condición de hijos de Abraham, de hijos de Dios, de hacer parte del verdadero Israel. Pablo ha dejado muy claro, mis apreciados, que no por ser descendientes de Abraham son hijos, que no por ser israelitas en cuanto a la sangre son israelitas. Pablo ha dejado claro que Dios tiene un remanente y que por medio de ese remanente Dios cumple sus promesas. Eso quedó muy claro. Pero vamos a ver si hay algo más que pueda aportar el señor Jonathan. Hermano, ya vamos 14 pacatazos bíblicos. Ya, ¿qué más queremos? Israel, es irrevocable tus promesas, tus dones y tu llamamiento. Por eso, Israel, vas a ser restaurada. El nuevo pacto se establecerá con la casa de Israel. Ahí está nuevamente la falsa, ¿verdad? La falsedad, la presunción del señor Jonathan. El pacto con Israel y Judá. Claro, como el señor Jonathan, al igual que muchos cristianos, no consiguen ver un Israel espiritual en la iglesia, al verdadero Israel, a todo el que invoca el nombre del Señor, que será salvo, ¿verdad? Por eso es que él espera un futuro en el que Israel y Judá, Dios va a hacer el pacto con ellos, anunciado ya en Jeremías 31. Pero él no se ha dado cuenta que ya para el escritor de Hebreos, o sea, Pablo, hasta el momento yo creo que el escritor de Hebreos es el apóstol Pablo, y esto lo critica Jonatán, ¿ya? Pero, señores, esto no es un asunto de gran importancia, si fue Pablo o no fue Pablo. Porque yo podría, digámoslo así, si yo viera realmente evidencias que apuntan hacia otro escritor diferente a Pablo, yo no tendría problema alguno, no perdería nada. La doctrina que yo creo no pierde nada en lo absoluto, ¿verdad? No pierde nada. Pero por ahora vamos a decir, es Pablo el escritor de Hebreos. Y Pablo en Hebreos aplica la promesa de Jeremías 31 al 33, a lo que Jesús está haciendo actualmente en favor de todos sus hijos, que son la iglesia. Puede leerlo, recuerde, en Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Y Hebreos también capítulo 8. Vamos un momentito. Vamos a verlo para que usted tenga la oportunidad de verlo y escucharlo. Vamos a la epístola de Hebreos, el capítulo 10. Creo que es el versículo 8. Vamos a buscarlo. Dice el versículo 8 en adelante. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. No es este. Permítame un momentito ubicárselos. Ubicarle. Recuerde usted que en Hebreos el apóstol Pablo mira en la obra mediadora de Jesús actual, mira el cumplimiento de Jeremías capítulo 31 y versículo 31. Me está haciendo dificultoso encontrarlo en estos momentos. Capítulo 10. Denme un momentito. Vamos a ver. Ok, aquí lo encontré. Versículo 16. Versículo 15 dice:
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces miren que él cita Jeremías 31, la promesa de Jeremías 31 del nuevo pacto. Ahora, si esta promesa se refiere a un Israel literal, ¿por qué Pablo lo aplica aquí a la obra de Cristo actual por la iglesia? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Ahora, vamos al mismo Hebreos, pero esta vez al capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero y lo que sea por viejo se me está próximo a desaparecer. Entonces note usted nuevamente aquí el apóstol está ubicando a la iglesia en el marco del nuevo pacto. ¿Y qué es lo que hay en este nuevo pacto? Lo contrario a lo que dice el pastor Jonatán o el señor Jonatán. ¿Qué es lo contrario a lo que él dice? Él dice que no está la ley que él llama mosaica, la ley del antiguo pacto. Pero aquí dice que esa ley, mi ley, dice Dios, allá en Jeremías 31, y aquí dice mis leyes, viéndola en sentido individual, mis leyes, ¿verdad? Como un conjunto de leyes, las escribiré en su mente y en su corazón. Entonces vemos la teología del fracaso, ¿verdad? La teología del fracaso que defiende el señor Jonatán. Amén. Claro que sí, hermano. Ya estamos hastiados de tantos pacatazos, hermano. Ya nos llenamos de tantos pacatazos. Ok, vamos a adelantar. Vamos a adelantar. Un mensaje ya para estar listos para la obra del Señor. Ok, ya ahí parece que se cierra allí esa argumentación. Mis apreciados, entonces, aquí ratifico lo que ya he dicho antes. Las promesas al Israel en el Antiguo Testamento, al Israel que Dios conducía, fueron condicionales toda la vida. Lamentablemente, después de Dios haberle tenido mucha paciencia al pueblo de Israel, y haber agotado toda la paciencia de Dios, finalmente rechazó al Mesías, lo apedreó, lo escupió, lo crucificó, señores. Israel fue asolado como nación guiada por Dios, como nación teocrática. Pero Jesús ya había escogido al remanente, al pueblo de Israel, como siempre lo había tenido desde antes del Antiguo Testamento, a un remanente. Siempre Dios ha tenido un remanente, señores, que ha sido salvo por gracia. Recuerde usted que Israel pasó por calamidades y destrucción también, pero siempre quedaba un remanente. Ese remanente era salvo por gracia. Y ese remanente continúa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento continúa el remanente. Jesús escoge a los 12, ¿verdad? Jesús es el pastor de ellos, así como Dios era el pastor de Israel en el Antiguo Testamento. Jesús es el pastor de los 12 y de todos aquellos que creerían a la palabra por el testimonio de ellos. En el Apocalipsis también se habla de un remanente. Apocalipsis 12 habla de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Habla de los que perseveran hasta el fin, etc. La Biblia, mi querido amigo y hermano evangélico y no evangélico, no creas que Dios va a restaurar a una nación literal, a un Israel. Lo que Dios va a restaurar, Señor, hasta completar, es al verdadero Israel. Va a restaurar a aquellos que invocan su nombre y sean salvos. Y cuando ya haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, que el evangelio haya sido predicado a los gentiles, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, tal como lo dice Mateo 24:14, entonces todo Israel será salvo. Bueno, espero que esto haya sido de gran bendición para ti, de verdad que sí. Créeme, no lo digo con arrogancia como me acusa el señor Jonatán.
Si el señor Jonatán, digámoslo así, corrige sus pasos, sus palabras, sus dichos que él escoge, señores, con los cuales da mal testimonio a su audiencia, a todo el que lo escucha, el señor Jonatán puede ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y tú también lo puedes ser. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.